Also, as families get ready for Thanksgiving, much of what ends up on our own tables comes from the hard work of local farmers. One of the programs they rely on is called H-2A Seasonal Worker Program. So our Marissa Armas explains how the program works and explores the challenges farmers face. Traditionally, our family's grown cotton and corn and milo. We grow a lot of wheat. For 5 generations, Shrunk Custom Ag has farmed land across Hill County. Algunos acontecimientos no destacan por su impacto inmediato, sino porque revelan fisuras crecientes en el engranaje institucional que antes parecía estable. En septiembre de 2025, en los archivos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, comenzó a consolidarse una serie de notificaciones inusuales sobre cancelaciones de registros de actividad agrícola en condados que, hasta entonces, mantenían indicadores de estabilidad. El patrón se repetía en estados como Iowa, Wisconsin, Nebraska y partes del interior de Pensilvania. Las comunicaciones, aunque técnicas, apuntaban a un volumen creciente de propiedades familiares que solicitaban la baja voluntaria o informaban de la suspensión indefinida de sus actividades. Paralelamente, las agencias estatales comenzaron a registrar un aumento en el número de solicitudes de acceso a líneas de crédito rural de emergencia, no por pérdidas de cosechas o eventos climáticos extremos, sino por la incapacidad de mantener la estructura básica de operación. La sucesión de estos registros, en regiones tradicionalmente asociadas con la autosuficiencia productiva, llamó la atención de los analistas del sector regulatorio. Al final del trimestre, la Administración de Apoyo Agrícola ya había señalado que, si se mantenía la tendencia, el número de cancelaciones de actividad en pequeñas y medianas propiedades superaría el doble de la media de los 3 años anteriores. La anomalía alteró el funcionamiento institucional de varias cadenas productivas. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de las salas de los consejos reguladores o en las oficinas contables de los condados. Lo que comenzó como una sucesión de decisiones individuales aisladas, a menudo tomadas por familias ante impases operativos, pasó a repercutir en los flujos logísticos, en los contratos de suministro regional y en la proyección de la seguridad alimentaria en sectores urbanos que dependen de la regularidad del abastecimiento rural. En algunos estados, las plantas frigoríficas medianas informaron dificultades para cumplir los contratos, debido a la falta de materia prima local, y los distribuidores comenzaron a modificar las rutas tradicionales en busca de proveedores alternativos, a menudo a cientos de kilómetros de distancia. La cuestión dejó de ser solo económica. Los órganos legislativos estatales comenzaron a convocar audiencias públicas para escuchar a los productores, representantes sindicales y especialistas en comercio agrícola, mientras que los miembros de las bancadas regionales en el Congreso comenzaron a articular enmiendas de emergencia en comisiones vinculadas al presupuesto rural. A simple vista, parecía otro ciclo de inestabilidad puntual, pero los datos indicaban algo estructuralmente diferente del patrón habitual. En las reuniones internas de las cámaras agrícolas, el término más utilizado para describir la situación fue saturación operativa por compresión estructural. La expresión se refiere a un tipo específico de colapso progresivo, en el que las presiones sobre la producción, provenientes de múltiples direcciones, superan la capacidad de adaptación de los operadores, sin que, por sí sola, ninguna de estas variables represente una ruptura repentina. En otras palabras, no hubo una crisis declarada, ni un único evento catalizador. Lo que se observó fue la acumulación de presiones simultáneas, el aumento del costo de los fertilizantes desde los paquetes arancelarios iniciados en 2020, la escasez de mano de obra agravada por las políticas migratorias restrictivas, los altos intereses que encarecen el crédito rotatorio,
Además de la reducción del volumen de compras por parte de socios comerciales estratégicos, tras sucesivas reconfiguraciones diplomáticas en los últimos ciclos presidenciales, cada elemento, por separado, sería absorbible por propiedades con margen operativo. Pero, combinados, estos factores transformaron la rutina de la producción rural en un escenario de riesgo permanente, en el que decisiones simples, como sembrar o no en la próxima temporada, pasaron a tener un peso financiero y psicológico insostenible para miles de familias. La construcción de este nuevo ciclo de inestabilidad no fue inmediata ni accidental. Se produjo por capas. Las reformas arancelarias promovidas con justificaciones de seguridad económica interna acabaron excluyendo del sistema de compensación precisamente a los operadores de menor escala. Las políticas de incentivos, cuando se produjeron, se canalizaron hacia entidades que disponían de una estructura jurídica sólida para solicitarlas y justificar su recepción. Los pequeños y medianos productores, sin personal técnico dedicado, fueron perdiendo gradualmente el acceso a los mecanismos de protección y quedando más expuestos a las fluctuaciones del mercado, que comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia y menos previsibilidad. Con cada ciclo de renegociación con bancos o cooperativas de crédito, el endeudamiento crecía en valor absoluto, incluso cuando los intereses se mantenían estables. Esto se debía a que los costos básicos de operación, combustible, fertilizantes, mantenimiento, ya habían superado el margen de rentabilidad de muchos de los cultivos tradicionales. Las cuentas no cuadraban, incluso con el máximo esfuerzo y una planificación adecuada. En muchos casos, la única variable que quedaba era la deserción. En las últimas semanas, este movimiento comenzó a generar efectos visibles en otros frentes. Las alcaldías de municipios con fuerte dependencia agrícola iniciaron debates sobre cómo mantener las escuelas en funcionamiento con una matrícula en descenso, ya que parte de las familias están abandonando las zonas rurales. Los centros de salud en áreas anteriormente bien estructuradas comenzaron a lidiar con un aumento en la atención relacionada con el estrés, la ansiedad y la depresión entre adultos en edad económicamente activa. En algunas localidades, los consejos municipales de desarrollo han llegado a plantear la posibilidad de revisar la zonificación urbana para intentar atraer pequeñas industrias o centros logísticos como alternativa a la caída de la actividad agrícola. No se trata solo de una recesión económica puntual, sino de un cambio en el diseño funcional de cientos de municipios históricamente organizados en torno a la producción rural. Por mucho que los impactos directos afecten sobre todo a los productores, los efectos colaterales de este desplazamiento son amplios. Y ya están empezando a rediseñar los contornos de las políticas públicas locales y estatales. La tendencia es que, en ausencia de una intervención estructural, este proceso se intensifique a lo largo de los próximos ciclos, con repercusiones aún no totalmente identificadas. La convergencia entre el agotamiento financiero, la inseguridad regulatoria y los rápidos cambios demográficos produce una zona de incertidumbre institucional, cuya gravedad aún no se refleja plenamente en el debate nacional. Precisamente por seguir estas dinámicas en tiempo real, este canal se propone ofrecer contextos que a menudo no obtienen visibilidad en las noticias tradicionales. Si valora este tipo de análisis y desea seguir acompañando cómo episodios como este se articulan con el sistema más amplio, vale la pena continuar por aquí. Es en este contexto que la convergencia de factores institucionales comienza a delinear un panorama más amplio, en el que las decisiones tomadas a lo largo de sucesivas administraciones, bajo distintos discursos políticos, han producido efectos acumulativos sobre el sistema agrícola familiar.
Uno de los puntos centrales de esta convergencia tiene que ver con la política migratoria aplicada desde 2017 y sus consecuencias directas sobre el sector rural. Al reforzar los mecanismos de deportación y restringir los programas de visados de trabajo temporales, especialmente el H-2A, el gobierno federal interfirió directamente en la disponibilidad de mano de obra estacional, que desde hace décadas constituye el eje estructural de la producción en cultivos intensivos y en unidades lecheras con funcionamiento continuo. La justificación oficial, basada en la promoción del empleo para los ciudadanos estadounidenses, ignoraba los datos históricos sobre el rechazo de estos puestos de trabajo por parte de la población local debido a la naturaleza física, la remuneración y la ubicación geográfica del trabajo rural. La consecuencia fue una reducción drástica del número de trabajadores disponibles, lo que generó cuellos de botella operativos en propiedades que dependen de la escala y la regularidad para mantener su viabilidad económica. A partir de ese momento, los efectos dejaron de ser solo operativos y pasaron a afectar directamente la capacidad de planificación de las propiedades. Sin garantía de acceso a la mano de obra, muchos productores redujeron sus objetivos de siembra, redimensionaron las estructuras de almacenamiento y pospusieron las inversiones en maquinaria, lo que también comprometió la cadena de proveedores y de asistencia técnica. La inestabilidad en el suministro de insumos, agravada por los aranceles sobre las importaciones aplicados en nombre de la protección de la industria nacional, añadió un componente de imprevisibilidad a los costes ya presionados por cuestiones logísticas. Los fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, han experimentado un aumento continuo de los precios desde 2021, lo que ha repercutido directamente en la rentabilidad de cultivos como el maíz y el trigo. Lo mismo ocurrió con el diésel agrícola, lo que afectó tanto a la mecanización como al transporte. En las regiones más alejadas de los grandes ejes logísticos, el costo del transporte pasó a representar una parte creciente del costo total de la producción, lo que comprometió la competitividad de los pequeños productores, incluso en contextos de cosechas normales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué los mecanismos clásicos de apoyo al sector no han sido suficientes para contener el movimiento de contracción. Las políticas de seguros agrícolas, por ejemplo, siguen estando ampliamente disponibles, pero su estructura se diseñó para responder a las malas cosechas, no a los colapsos operativos causados por la falta de mano de obra o por costes fijos insostenibles. Lo mismo ocurre con los programas de asistencia técnica y extensión rural, aunque son relevantes, tienen un alcance limitado ante un escenario en el que el problema central no es la falta de conocimientos técnicos, sino la imposibilidad práctica de ejecutar el plan de cultivo por falta de personal o de capital circulante. Incluso los fondos de emergencia liberados en años de calamidades climáticas o sanitarias tienen reglas de acceso estrictas que a menudo excluyen a las propiedades sin contabilidad formalizada o con pendientes fiscales, un perfil común entre los pequeños operadores que no cuentan con asesoramiento especializado. La respuesta institucional a este proceso ha sido fragmentada. Los gobiernos estatales han intentado, con diferentes niveles de ambición, crear programas de estímulo a la sucesión rural, líneas de crédito subvencionadas para la recomposición de rebaños, o incluso incentivos fiscales para los productores que mantuvieran contratos de trabajo formalizados. Sin embargo, estas medidas se topan con límites presupuestarios y cuestiones normativas que reducen su eficacia. Paralelamente, los organismos federales encargados de supervisar la estabilidad alimentaria han comenzado a revisar sus previsiones de abastecimiento, basándose en la nueva distribución geográfica de la producción. Algunas de estas revisiones sugieren que, a medio plazo,
Ciertas regiones metropolitanas podrían enfrentarse a una mayor volatilidad de los precios en segmentos como la leche, los huevos y las hortalizas frescas, debido a la pérdida de proveedores locales y al aumento de la dependencia de cadenas logísticas más largas y menos resistentes a las interrupciones climáticas o económicas. La escalada de tensiones internas generadas por este proceso comienza a manifestarse también en disputas judiciales relacionadas con contratos de suministro, garantías bancarias y litigios laborales. Los bufetes de abogados especializados en derecho agrario informan de un aumento en el número de demandas presentadas por proveedores contra productores morosos, así como de un aumento de las disputas por la herencia de propiedades cuyo valor ha caído por debajo del límite de reparto viable. En algunas regiones, los bancos cooperativos han comenzado a revisar sus políticas de concesión de créditos, exigiendo garantías adicionales o imponiendo plazos de carencia más largos, lo que agrava aún más la situación de los productores en riesgo. El sistema financiero, que durante años ha sostenido parte de la estabilidad del sector mediante líneas específicas, ahora comienza a recalibrar su exposición, lo que reduce las opciones disponibles para quienes aún intentan resistir la presión. El punto crítico de este proceso es que se desarrolla sin grandes rupturas, ni declaraciones institucionales contundentes. Se trata de una transformación que avanza dentro de las rutinas operativas, alterando estructuras, sin generar necesariamente una alarma inmediata. Precisamente por eso, su detección requiere un seguimiento atento y una interpretación contextualizada. Al evitar los extremos retóricos y tratar de comprender los vectores reales de la transformación, es posible construir una lectura más precisa de los retos a los que se enfrentan las instituciones responsables de sostener el sector agrícola. La propuesta de este canal es precisamente ofrecer este tipo de análisis continuo, basado en datos, centrado en los efectos sistémicos de decisiones que a menudo pasan desapercibidas para los medios de comunicación convencionales. Si este contenido le ayuda a ver el panorama más amplio, seguir nuestros próximos episodios puede ser una forma de mantener esa mirada crítica activa y bien informada. Entre los expertos que siguen la silenciosa transformación del campo en los Estados Unidos de América, crece la percepción de que la crisis actual no es solo económica, sino también institucional, aunque las interpretaciones sobre su significado siguen siendo profundamente diferentes. Un grupo de investigadores vinculados a universidades y centros de estudio del Medio Oeste sostiene que lo que está sucediendo no puede describirse como un problema episódico o como consecuencia exclusiva de fallos recientes. Para este grupo, la reorganización del sector es el resultado previsible de una política agrícola consolidada a lo largo de décadas, que ha dirigido los incentivos, el crédito y la protección estructural a los grandes operadores, mientras que ha dejado a los modelos familiares y comunitarios cada vez más expuestos a la inestabilidad. En la evaluación de estos analistas, la lógica que se impuso fue la de la eficiencia industrial, la escala y la integración con las cadenas de suministro globales. Este modelo puede ofrecer un rendimiento positivo en determinados indicadores agregados, pero tiende a erosionar factores esenciales para la resiliencia estratégica del país, como la diversidad productiva, el arraigo comunitario y la estabilidad territorial. Cuando la agricultura se vuelve excesivamente dependiente de la concentración, la estandarización y la integración externa, argumentan estos expertos, el sistema se vuelve menos flexible y más vulnerable a las crisis, incluidas aquellas generadas fuera del control nacional. En otra dirección, hay una lectura más presente entre los representantes del sector financiero y los conglomerados agrícolas, que interpretan la transición como inevitable. Para estos actores,
lo que se observa es un proceso necesario de modernización y reorganización racional de los recursos, capaz de mantener la producción sostenible en un entorno de competencia y exigencias crecientes. Desde esta perspectiva, las dificultades a las que se enfrentan los pequeños y medianos productores se deben, en gran medida, a la incapacidad de adaptación tecnológica, a la resistencia a la profesionalización y al apego a modelos de gestión considerados obsoletos. En este contexto, la entrada de fondos especializados y la consolidación de propiedades no serían señales de colapso, sino instrumentos prácticos para preservar la capacidad productiva y reducir la volatilidad. Esta interpretación afirma que las estructuras corporativas tienden a operar con mayor previsibilidad, capacidad de planificación y eficiencia logística, lo que, en teoría, podría ampliar las exportaciones y proteger el abastecimiento urbano, incluso si ello implica cambios profundos en la estructura social del campo. Sin embargo, un tercer nivel de análisis, formado por juristas, reguladores y representantes de asociaciones regionales, destaca que la cuestión más delicada puede estar en la forma en que se está llevando a cabo la transición. Para estos actores, el problema no radica solo en sus efectos económicos y sociales, sino en la ausencia de un debate público consistente, en la falta de coordinación entre organismos y en el uso de marcos regulatorios inadecuados para el nuevo perfil del sector agrícola. El cambio se produce de forma dispersa y acelerada, a menudo guiado por la presión financiera, la renegociación de emergencia de deudas y contratos firmados en condiciones asimétricas. En este contexto, surgen preocupaciones sobre la fragilidad jurídica de los acuerdos firmados por productores con graves deudas, el riesgo de futuros conflictos relacionados con la posesión y el control territorial, y el aumento de los litigios en regiones donde la disputa por la tierra tiende a intensificarse. A esto se suma el temor a los impactos fiscales en los municipios rurales, en caso de que las oleadas de devaluación inmobiliaria reduzcan la recaudación local. Paralelamente, los organismos medioambientales advierten de que el cambio en el perfil de los operadores puede fomentar prácticas menos compatibles con el equilibrio ecológico regional, sobre todo en zonas fronterizas agrícolas, donde la fiscalización es históricamente más débil. Este escenario afecta inevitablemente al plano político. Los representantes de las zonas afectadas se enfrentan a la presión de responder institucionalmente sin generar inestabilidad adicional. Por un lado, hay movimientos que defienden programas de reconstrucción y fortalecimiento de la agricultura familiar, con propuestas de subsidios, capacitación técnica, facilitación de crédito y apoyo directo para la permanencia productiva. Por otro lado, hay sectores que temen que este tipo de intervención se perciba como una distorsión del mercado o como un intento artificial de frenar una transición estructural. Esta contradicción se manifiesta en audiencias legislativas, pronunciamientos públicos y discursos electorales. El tema aparece con creciente frecuencia, pero a menudo sin propuestas integradas que articulen la competitividad económica con la preservación comunitaria y la estabilidad territorial, lo que amplía la sensación de parálisis institucional ante un proceso que avanza a su propio ritmo. A nivel federal, las agencias responsables de orientar y formular políticas agrícolas se mantienen cautelosas y a veces limitadas ante la complejidad del fenómeno. Los documentos internos a los que se ha accedido mediante mecanismos de transparencia indican preocupación por el ritmo de los cambios y su impacto social, pero también reconocen los límites legales y presupuestarios para cualquier respuesta amplia. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, por ejemplo, admite que una parte importante del proceso no depende solo de la política agrícola,
sino también de factores migratorios, decisiones de política exterior y dinámicas financieras a escala nacional. Esta fragmentación de responsabilidades debilita la capacidad del Estado para construir una política coordinada. La ausencia de un diagnóstico unificado, a su vez, tiende a bloquear medidas que podrían reducir los daños más graves a las comunidades rurales en transición, aunque no resolvieran el problema estructural. Además, existe un impacto institucional menos visible, pero decisivo, relacionado con la representatividad política y el equilibrio federativo. A medida que las regiones rurales pierden densidad económica y capacidad de influencia, su peso en el diseño de las políticas públicas tiende a disminuir. Esto puede comprometer el principio de equilibrio territorial, especialmente cuando determinadas zonas pasan a influir menos en el proceso de toma de decisiones, sin recibir compensaciones equivalentes en inversiones y políticas redistributivas. Este desplazamiento ya se refleja en la reducción del número de representantes con base agrícola en comisiones estratégicas del Congreso, incluidas las relacionadas con la agricultura, el presupuesto y la infraestructura. A medio plazo, el efecto práctico puede ser una disminución adicional de las inversiones en regiones fragilizadas, lo que ampliaría las asimetrías y alimentaría un ciclo de resentimiento social, desvinculación política y erosión de la confianza en las instituciones democráticas. A pesar de las divergencias sobre las soluciones y las responsabilidades, crece la conciencia de que el tema requiere una mayor atención institucional. La continuidad de las quiebras en el sector agrícola familiar no debe tratarse únicamente como una estadística económica. Funciona como un indicador de cómo el Estado responde o no responde a las transformaciones estructurales que afectan directamente la vida de millones de ciudadanos y redes comunitarias enteras. La ausencia de alarde público no significa ausencia de gravedad. La cuestión institucional central no es solo si habrá un reequilibrio, sino quién lo conducirá, con qué instrumentos y bajo qué valores democráticos. Esta disputa ya existe, aunque aún no se haya convertido en dominante en el debate nacional. Por eso, seguir los acontecimientos con atención, disciplina y continuidad se vuelve esencial para quienes buscan comprender el rumbo del país más allá de los titulares y los ciclos electorales. Aquí seguimos observando, registrando y analizando las señales que indican hacia dónde se mueven los engranajes institucionales.